Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, llevando hasta sus hogares esta revista de informaciones y comentarios. Gracias mil por estar en sintonía con esta emisora, con este programa, y reciban todos el mejor saludo de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Torino. Ya en solo breves segundos estaremos ofreciéndoles a ustedes las noticias con nuestra especialización en las que tienen que ver con la situación cubana. Lo mismo las que se producen allí y allí se publican que las que aparecen en cualquier otro lugar del mundo con relación a Cuba. Directamente desde la isla, las voces de periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, etcétera, que también nos reportan la actualidad. Echaremos también nuestra ojeada al mundo, que es el resumen de las noticias internacionales. Los deportes, Jorge Trilla nos va a ofrecer también lo más importante de ese género, y más adelante, al final, nuestro comentario canta claro. Estamos listos ya, así que vamos a comenzar, no sin antes pedirles como cada día que nos ayuden, que lo divulguen, que compartan estas informaciones con sus amigos, con sus vecinos, que los ayuden a encontrar la radioemisora en la onda corta, en fin de cuentas, que usted también sea un difusor de la verdad, porque la verdad libera, y liberación, eso es lo que necesita Cuba. Vamos allá pues, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 5 de agosto de 2014 y aquí están los titulares de las principales informaciones. Cubanos dentro y fuera de la isla recuerdan hoy el 20º aniversario de la rebelión popular conocida como el Maleconazo, ocurrida en medio de la crisis de los balseros del año 1994. Y como retomando ese camino, en Holguín, medio centenar de personas protestan en las calles debido a falta de agua y mala calidad de vida. Por otra parte, se están reportando más de 600 casos de dengue en la Isla de la Juventud, es decir, en Isla de Pinos, y 1.200 casos en Camagüey. Estados Unidos asume el derecho a financiar programas en favor de la democracia en Cuba. Por otra parte, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, confirma que la economía cubana crecerá solamente un miserable 1.4% en el presente año. Organizaciones contestatarias dentro de Cuba dicen que han disminuido las detenciones por motivos políticos en el mes pasado, pero que han aumentado las agresiones físicas. Y un sitio en internet en español revela que 5 nietos de Fidel Castro han recibido becas del gobierno español. Cancelan una pretendida exposición de pintura de un espía castrista en Miami. Un economista del régimen dice que la dualidad monetaria en Cuba debió haber sido eliminada mucho tiempo atrás. En nuestro segmento de las voces de Cuba, el activista Víctor Quindelán nos estará reportando desde Antilla, en la provincia de Holguín, cómo se ha efectuado allí una actividad conmemorativa por el Maleconazo. Denuncia también el arribo de frijoles en mal estado. En Mirada al Mundo, nuestro segmento de noticias internacionales, escuche cómo fuerzas terrestres israelíes abandonan la Franja de Gaza. Por otra parte, África extrema medidas de prevención, mientras que el Banco Mundial aportará 150 millones de euros para frenar la epidemia de ébola. El premier iraquí pide ayuda a los kurdos contra los yihadistas del llamado Estado Islámico que siguen cometiendo matanzas en su avance. En China, servicios de rescate continúan la búsqueda de víctimas del terremoto que ha causado cerca de 400 muertos. Y por otra parte, en el mundo de los deportes tenemos en el fútbol que el Manchester United gana de manera convincente la Copa Internacional de Campeones. Mientras tanto, en la pelota, las grandes ligas, el cubano José Abreu elegido el jugador y novato del mes en la Liga Americana. Los detalles de estas informaciones
en tan solo unos segundos. Y aquí están los detalles de las principales informaciones. Amigos, en la conmemoración hoy del 20º aniversario de la rebelión popular contra la dictadura castrista que ha pasado a la historia con el nombre del Maleconazo, vamos a compartir con ustedes fragmentos de una crónica de la periodista Nora Gámez Torres, que aparece en la edición de hoy del matutino El Nuevo Herald, a la cual introducimos también nuestros comentarios y modificaciones. Adolescentes eufóricos exclamando libertad por primera vez. Jóvenes indignados mirando a la cámara mientras gritan abajo Fidel, nos están matando. Y que lo filmen todo, la represión policial, para que vean lo que ocurre en Cuba, son algunas de las pocas frases que se conservan grabadas de los disturbios del 5 de agosto de 1994. Conocido posteriormente como el Maleconazo, esta protesta popular se originó espontáneamente en un clima social, político y complejo. Cuba estaba pasando por la peor crisis económica desde 1959, tras perder los subsidios de la antigua Unión Soviética. El hambre y el descontento popular explotaron aquel día cerca de La Punta, en el malecón de La Habana, donde comenzaron a llegar personas con la esperanza de abandonar la isla. Desde julio, una serie de desvíos de embarcaciones hacia los Estados Unidos había sentado un precedente y, según varios testimonios, corrían rumores acerca de embarcaciones que recogerían a personas para abandonar el país. Cientos de personas se fueron reuniendo en las cercanías y comenzaron a lanzar consignas, romper vidrieras y tirar tanques de basura al piso. Hay que agregar que ya para entonces el grito de la multitud enfurecida no era queremos irnos, sino libertad, libertad. Pronto comenzaron a llegar al malecón camiones repletos de miembros de la brigada constructora Blas Roca que apaleaban a los manifestantes. Uno de los testigos que narró para el Nuevo Herald recuerda haber visto las brigadas antimotines por primera vez en su vida con cascos y escudos escondidos en una esquina, pero no los vi actuar, dijo. Esa noche me quedé en el vedado y me llamó la atención que la ciudad parecía sitiada. Un carro con una ametralladora atrás, como una antiaérea, se pasaba por la calle 23. Casi no había carros circulando. Había mucho temor, destacó la persona que declara para el Nuevo Herald de apellido Nápoles. Cuando la situación estuvo controlada, Fidel Castro llegó al malecón. Un periodista, Oscar Suárez, le preguntó si habría otro Mariel, a lo que el dictador contestó: no nos oponemos a nada, a dejar que los que quieran irse se vayan. O ellos ponen control, dijo refiriéndose al gobierno de Estados Unidos, o vamos a dejar de cuidar las costas de los Estados Unidos. Como resultado de aquella estrategia castrista para utilizar nuevamente la válvula de escape, de dejar irse a los descontentos y aliviar la situación económica, más de 35.000 cubanos abandonaron la isla en menos de 2 meses a bordo de balsas y embarcaciones artesanales, lo que fue luego conocido como la crisis de los balseros. La administración del presidente Bill Clinton respondió con un cambio significativo en la política migratoria con respecto a los cubanos. La nueva política de pies secos, pies mojados, negaría la entrada al país a quienes fueran interceptados en el mar. La medida logró detener el éxodo masivo en aquel momento, pero la llegada de balseros a Estados Unidos y de cubanos por 1000 medios diferentes a donde quiera que los acojan, esa no se ha detenido por la continuada presencia en Cuba de la dictadura castrista. En otra información, y parece que retomando la historia de lo que ocurrió en La Habana hace 20 años, el servicio informativo Cubanet está reportando desde Holguín que más de 50 vecinos del Batey Cruce de Dovales están en la calle protestando por la falta de agua en la localidad con carteles antigubernamentales. Esto fue informado ayer por Rosa María Naranjo, activista de la Red Cubana de Comunicaciones Comunitarios desde la capital holguinera. El informe de la periodista independiente se basa en una llamada telefónica que realizó desde el lugar el también activista Ricardo Espinosa López, quien consignó que la manifestación ocurrió frente a la Escuela Pascual Rodríguez, en Cruce de Dovales, que pertenece a Buenaventura, cabecera municipal de Calixto García, a unos 730 kilómetros de La Habana. Según se pudo conocer, tanto allí como en Cruce de Maceo llevan casi 20 días sin agua. La gente está más que preocupada, indignada por la presencia en la zona de un fuerte brote de cólera, dijo Rosa María Naranjo.
El desarrollo del poblado de Buenaventura se encuentra vinculado a la carretera central. La zona fue convertida en capital del municipio Calixto García a partir de la distribución político-administrativa hecha por el régimen castrista en 1976. DiarioDeCuba.com está informando que más de 600 casos de dengue se han registrado en los últimos 2 meses en Isla de la Juventud, donde las autoridades sanitarias preparan instalaciones para atender la creciente cantidad de pacientes, según informó el periodista independiente Lázaro Ricardo Pérez García. Entre tanto, en Camagüey, el periódico oficial Adelante reconoció en su edición impresa del pasado 2 de agosto que la provincia atraviesa por su peor epidemia, con 1.200 casos de dengue y al menos 530 de cólera. El periodista citó una fuente cercana a la Delegación Pinera de Higiene y Epidemiología, según la cual de 58 exámenes de sangre para confirmar el dengue realizados en un día de la semana pasada en el Hospital Docente Héroes del Baire de Nueva Gerona, 57 dieron positivos. Amigos, una pausa tras la cual Jorge Trilla nos pondrá al día en lo que tiene que ver con el deporte. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El técnico holandés Louis van Gaal del Manchester United ha iniciado su labor con el club inglés de la mejor manera posible. Ayer los Diablos Rojos superaron 3-1 al Liverpool en la final de la Copa Internacional de Campeones Guinness en el estadio Sun Life de Miami, Florida. El Manchester United, que terminó el torneo amistoso de forma invicta en 4 partidos, lograron la victoria contra sus rivales de la Liga Premier gracias a goles de Wayne Rooney, Juan Mata y Jesse Lingard, mientras que el tanto del Liverpool llegó por la vía penal de Steven Gerrard. Y el centrocampista Xavi Hernández ha anunciado hoy que no jugará más con la selección española. Voy a dejar la selección española, he tomado esta decisión. Me voy satisfecho por el trabajo realizado y los éxitos conseguidos. Les deseo todo lo mejor. Con estas palabras, Xavi dice adiós a la camiseta de la Furia Roja y concluye, a sus 34 años de edad, una brillante e histórica trayectoria como futbolista de la selección nacional en la que militó durante 14 años. Y nos vamos al béisbol. Brandon McCarthy logró llevarse la victoria por 4ª salida seguida y los Yankees salieron airosos del primero de los 3 duelos seguidos contra lanzadores ganadores del Cy Young al vencer ayer lunes a Max Scherzer y a los Tigres de Detroit por 2-1. McCarthy 4-0 toleró solo 5 hits y una carrera sucia en 5 innings y 2 tercios. Los Yankees han ganado en cada una de sus 5 aperturas desde que fue adquirido en un canje con Arizona. David Robertson lanzó un 9º perfecto para su rescate número 30. Por su parte, Scherzer, 13 ganados, 4 perdidos, permitió 9 hits a lo largo de 7 innings, sufriendo su primera derrota tras 8 aperturas consecutivas. Y hablemos de los cubanos en Grandes Ligas. José Abreu conectó 2 imparables y los Medias Blancas de Chicago superaron el lunes 5-3 a los Rangers de Texas en un partido declarado concluido en la parte baja del 7º inning, luego de una demora de 1 hora por lluvia. Abreu, que tiene ya 31 jonrones y 86 carreras impulsadas, batió de 3-2 y produjo 2 carreras en el día que fue nombrado jugador y novato del mes de julio de la Liga Americana. El cienfueguero también ganó estos 2 premios en abril y es el primer novato en la historia en hacerlo 2 veces en una misma temporada.
Y en otros resultados de la jornada del lunes, en la Liga Americana, en 10 innings, Atléticos vencieron a los Rays 3-2. En la Liga Nacional, Gigantes derrotaron a los Mets 4-3. Y en partidos de interligas, Angelinos derrotaron a los Dodgers 5-0, Orioles a Nacionales 7-3 y los Indios a los Rojos 7-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Y aquí tenemos otras noticias. El gobierno de Estados Unidos tiene el derecho a financiar programas por democracia en Cuba, pero debe asegurar que no sean tan agresivos que puedan terminar afectando a los disidentes y fortaleciendo a los partidarios de la línea dura en La Habana, dijeron el lunes analistas y figuras políticas. La política de Estados Unidos ha sido por largo tiempo el lograr o apresurar una transición democrática en Cuba, dijo Carl Meckham, un exmiembro de alto nivel del lado republicano sobre asuntos de América Latina de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Esto es consistente con esta política, dijo refiriéndose a un programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas en inglés USAID, que la agencia de noticias Associated Press describió el lunes en una información como diseñado para reclutar a jóvenes cubanos para el activismo antigubernamental bajo el disfraz de programa cívico. USAID dijo que el programa se diseñó simplemente para capacitar a los ciudadanos cubanos a hacer frente a una comunidad o problema social, ganar una pequeña victoria y finalmente darse cuenta de que pueden ser los dueños de su propio destino. Sin embargo, la información de la AP derramó nuevo combustible sobre el prolongado debate acerca de los programas del gobierno de Estados Unidos para Cuba, definidos por la USAID como diseñados para promover la democracia en la isla y por la dictadura castrista como intentos para socavar su sistema comunista. Estados Unidos nunca debe disculparse por ayudar a las víctimas de dictaduras brutales en todo el mundo. Al contrario, es emblemático de los mejores momentos de nuestra nación, escribió Mauricio Claver Carone, un activista anticastro en Washington, D.C. Todos los países hacen esto, dijo Meckham sobre un programa del USAID que llevó a cabo en el 2009 al 2011 Creative Associates International, una compañía de Washington que trabaja bajo un contrato de Estados Unidos. Por su parte, el disidente José Daniel Ferrer dijo que el gobierno de Estados Unidos hace lo correcto al ayudar a los activistas de la oposición y a la sociedad civil, porque el gobierno cubano controla todos los aspectos de sus vidas, les niega el derecho a hablar con libertad e incluso los despide de sus trabajos. Oponerse al gobierno, dijo Ferrer, sería imposible sin la ayuda de naciones democráticas amigas e inclusive la ayuda de la comunidad cubana en el exterior, quienes pagan por artículos como impresoras, teléfonos celulares y taxis para llegar a encuentros, dijo Ferrer, director de la Unión Patriótica Cubana. Por su parte, la representante Ileana Ros-Lehtinen dijo que USAID esté usando medidas para promover la democracia en Cuba no es ningún secreto. Nosotros tenemos que mantener la presión al régimen castrista y seguir apoyando al pueblo cubano, quienes viven bajo la opresión cada día. Ahora, amigos, vamos ya, sin más demora, a escuchar las voces de Cuba. Desde la región oriental nos informan precisamente sobre un acto en conmemoración del Maleconazo. Les habla Víctor Quindelán Sánchez, coordinador ejecutivo de la Alianza Democrática Oriental en el municipio de Antilla. Hoy 5 de agosto del 2014, activistas de la Alianza Democrática Oriental y el Partido Cuba Independiente y Democrática, nos encontramos reunidos en la vivienda del activista Oniel Rodríguez Espinosa, conmemorando un aniversario más del Maleconazo que demostró la inconformidad de gran parte de la población capitalina e inquietudes políticas diferentes a los intereses del régimen totalitario de los hermanos Castro. Queremos denunciar que este pasado mes de julio, los pobladores de Antilla, al ir a las bodegas a comprar la ridícula porción de frijoles equivalente a 10 onzas por persona para todo un mes, vieron que este vino plagada de bichos y mal olor. Ni siquiera con esta miseria este gobierno cumple con el pueblo. Esto demuestra que no hay respeto por el hombre de a pie. Los activistas son Rafael Meneses Pupo, Amadediza Pireta Aspi, Eber Rafael Ramírez Argota, Oniel Rodríguez Espinosa, Leonardo Ramón Viamonte Marrero, Joandra Diegues Rodríguez, Damaris Leivas Mato, Armando Batista Ávila y quien les habla, Víctor Quindelán Sánchez. ¡Vivan los derechos humanos!
Y ahora con ustedes lo que está pasando en el resto del planeta. Ya tenemos lista para ustedes nuestra sección Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Las fuerzas terrestres israelíes abandonan la Franja de Gaza. Han comenzado su salida antes de que comenzara el alto el fuego de 72 horas propuesto por Egipto, que había sido aceptado por Tel Aviv y diversas facciones palestinas, incluida Hamás. Según fuentes del ejército israelí, han concluido su misión tras haber destruido más de 30 túneles ofensivos. Si se respeta este alto el fuego, podrían comenzar las negociaciones en El Cairo para poner fin a este conflicto que ha durado un mes y ha costado la vida a más de 1.800 palestinos y a 67 israelíes. Israel aceptó el alto el fuego en respuesta a una petición de Egipto y después de que las principales milicias que negocian en El Cairo aprobaran un documento base para iniciar negociaciones que conduzcan al levantamiento del bloqueo israelí a Gaza. Nigeria extrema las medidas para hacer frente al ébola. En el aeropuerto de Lagos están tomando las temperaturas a los pasajeros que llegan. Fue allí donde aterrizó procedente de Liberia la hasta ahora única víctima mortal en este país, aunque se han registrado 3 posibles nuevos casos. Los síntomas de la enfermedad pueden tardar hasta 21 días en aparecer. Sierra Leona vivió este lunes una jornada de concienciación con especialistas por las calles para dar a conocer a los ciudadanos los riesgos y precauciones contra el virus. Todos los comercios han estado cerrados y la mayoría de la gente ha permanecido en sus casas. Hasta ahora son 887 los muertos a causa del ébola en África, de un total de 1.603 casos. El Banco Mundial ha decidido entregar 150 millones de euros a los países más afectados, Guinea, Sierra Leona y Liberia, para intentar frenar la epidemia. Los equipos médicos se encuentran cada día con más carencias para trabajar y temen el contagio. Estados Unidos espera que su segunda ciudadana en ser trasladada al territorio tras contraer el virus en África llegue este martes. Los islamistas ganan terreno en Irak. El primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, ha pedido la ayuda de los kurdos para frenar a los yihadistas. En Erbil, la capital kurda, la minoría yazidí pide que ayuden a miles de familias de esta comunidad. Están atrapadas por el ejército del Estado Islámico en las montañas de la zona tras haberlos expulsado de Sinjar. Llamo a todos aquellos que puedan ayudarlos porque están matando a nuestras familias. No sabemos qué va a ser de ellas. Ancianos y niños no tienen comida, tienen miedo a morir y el Estado Islámico los está asesinando. El ejército islámico tomó el domingo las localidades de Sinjar y Zumar, también los campos petrolíferos de Ain Salah y Banma. Cada vez se acercan más a Siria. La situación es tan crítica para Bagdad que el primer ministro de Irak dejó de lado sus fuertes discrepancias con las autoridades de la región autónoma del Kurdistán. Ante el avance de las tropas islamistas, ofreció a los combatientes kurdos apoyo militar aéreo para hacer frente a los yihadistas. Los kurdos son la última esperanza militar del gobierno iraquí. El ejército regular entrenado por Estados Unidos huyó en desbandada en los primeros combates contra los yihadistas. Calles repletas de escombros y edificios completamente devastados. 2 días después, China continúa intentando reponerse del terremoto de 6,5 grados que azotó este pasado domingo el suroeste del país. Un seísmo que provocó cerca de 400 muertos y 2.000 heridos. Cifras que podrían seguir aumentando, ya que este martes los servicios de emergencia todavía continúan trabajando a contrarreloj para intentar localizar a las personas que están en paradero desconocido. Las autoridades aseguran que el elevado número de muertos se debe a la fragilidad de las construcciones, la poca profundidad del epicentro y la elevada densidad de población existente en el condado de Ludian, mientras que los residentes critican la falta de inversión en esta región, una de las más pobres de China. Las labores de rescate y de desescombros están topando además con varios problemas. Por un lado, las réplicas. Hasta 467 nuevos temblores se han registrado durante las últimas 48 horas, a lo que hay que sumar las lluvias y los corrimientos de tierra. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino. Hoy se cumplen 20 años del histórico Maleconazo, aquel día de agosto de 1994, en el que centenares de habaneros se tiraron a la calle frente al emblemático malecón para reclamar sus derechos, para pedir libertad a gritos, para clamar por el fin de la dictadura. Gritaban libertad, gritaban abajo Fidel. Y así recorrieron la avenida Habanera cientos y cientos de jóvenes cansados de la opresión, de la miseria y de la falta de futuro que todavía vives tú en nuestra desgraciada Cuba. La rebelión fue aplastada, lo sabemos.
Hoy, 20 años después, yo tengo un montón de preguntas que ojalá tú me pudieras responder. ¿Qué hubiera pasado si los miles que miraban asustados, sin meterse en nada, pero deseando que la rebelión triunfara, se hubieran sumado a los manifestantes? ¿Qué hubiera pasado si todos los que por allí querían ser libres y prósperos hubieran vencido su miedo y hubieran dado el paso a la calle en lugar del paso a su casa? ¿Qué hubiera pasado si los buenos activos hubieran sido más que los buenos pasivos? Si todos juntos hubieran sido más que los malos y los cobardes. Han pasado 20 años, caray. ¿Sabes qué? Cuba sería hoy una democracia próspera. Hoy te respetarían tus derechos, vivirías sin miedo, tendrías la oportunidad de superarte, de tener una vida decorosa, quizás hasta una vida abundante. Tú y tus hijos tendrían un futuro prometedor. ¿Ganó la dictadura? No, coño, ganó el miedo. Ganaron los que no se meten en nada. Gracias a ellos, hoy tú y contigo toda Cuba continúan pagando las consecuencias a precio de sufrimiento. Y el que pueda entender, que entienda. Y así termina esta edición de Recuento Informativo. Óigame, amigos, gracias, muchas gracias de verdad por estar en sintonía con Radio República. Y no olviden que mañana estaremos aquí mismo, si Dios quiere, esperándolos en la misma frecuencia y a la misma hora para compartir todos juntos la edición correspondiente de este servicio de informaciones y comentarios. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.